Entonces, pues yo me siento muy orgullosa de que la universidad pues está ahí como metida en los asuntos públicos. Pero por otro lado, me parece, al leer el informe, nosotros como estadísticos algún día nos va a tocar dar conclusiones. Me parece que el informe le faltó ser un poco más contundente en las conclusiones, es decir sí o no. ¿Frente a qué? Frente al tema del uso del glifosato. El estudio concluye que el glifosato, como lo pretende usar la fuerza pública, no afecta la concentración a las personas, pero el estudio dice que cuando se acumula el glifosato en las áreas donde se piensa aspersar, los niños y los jóvenes son los que más van a estar padeciendo. Entonces yo leí el informe a partir de una página web que se llama Opinión Pública. Entonces, si la universidad tiene un criterio, me parece que debería ser o pararse en el sí o pararse en el no, pero no dejar las puertas abiertas a interpretaciones. Y eso nos va a pasar a nosotros como estadísticos cuando tengamos que apoyar la toma de decisiones. Era eso, profe, gracias. Listo, no conozco el informe. Es el informe al Instituto Nacional de Salud sobre el uso de glifosato. ¿Y dónde está? Si me puedes hacer llegar el enlace o... Sí, está muy bien hecho. El informe está muy bien hecho, muy bien argumentado, o sea, es excelente. Pero pues obviamente les toca tomar al final, en las conclusiones, no toman un partido por sí o por no, sino que dejan la puerta abierta o sea, queda como en veremos. Puede justificarse Ajá, cualquier cosa a partir de ese informe, desafortunadamente, ¿no? O sea, yo no claro. estoy cuestionando la calidad de lo que hace la universidad, no. Antes me siento pues muy orgullosa porque es muy buen material, es excelente, un informe muy bien hecho. Lo puede comprender un bachiller, lo puede comprender un universitario, porque usted sabe que hay congresistas que ni el bachillerato tienen. Entonces cualquiera lo puede leer, profe. Y me Claro. siento muy orgullosa por eso, de verdad que estoy muy agradecida con la Universidad de Córdoba, muy orgullosa, pero sí quiero sentarla de precedente que tenemos que ser un poco más radicales, porque el informe deja abierta la puerta a que se haga aspersión con glifosato y eso puede afectar a la gente. Bien, bien. ¿Me regalas el enlace para yo verlo? Porque yo no lo conozco, no Sí, sabía. señor. Con No, mucho gusto, sí, señor. bueno. Bien, jóvenes, mire, en la clase pasada estábamos, bueno, estamos ya metidos con velocidad de crucero en el tema de probabilidad, ¿no? Y la clase pasada estábamos, ah, ahí presento aquí la pantalla de la tablet. Ah, la clase pasada estábamos justificando una fórmula para calcular probabilidad de la unión de dos eventos cualquiera, porque ya teníamos una fórmula para probabilidad de la unión cuando los eventos son excluyentes, que nos las da el tercer axioma de probabilidad. Recuerde los axiomas de probabilidad, los axiomas que debe cumplir cualquier función que se use para asignar probabilidad. Esa, ese axioma nos dice que si tenemos eventos excluyentes, es decir, eventos cuya intersección es vacía, podemos calcular la probabilidad de la unión de eventos sumando las probabilidades. Pero cuando los eventos no son excluyentes, entonces hay que tener cuidado porque para eso hay una fórmula que era la que estábamos tratando de justificar al final de la clase pasada. Y encontrábamos que para la unión, para calcular la probabilidad de la unión de dos eventos cualquiera, la fórmula que tenemos es esta, ¿no? Es que la probabilidad de la unión de A con B es la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la intersección. Y lo que intentábamos al final de la clase era tratar de justificar por qué hay que restar la intersección. Y ahí en esa parte estábamos. Mire, ¿por qué hay que restar la intersección? Bueno, porque cuando tú sumas la probabilidad de A,
Cuando tú sumas la probabilidad de A, incluyes la intersección porque la intersección está metida, la intersección de A con B está metida en A y está metida en B. La intersección de A con B es subconjunto de A y es subconjunto de B. Entonces, cuando sumamos la probabilidad de A, ahí va incluida la probabilidad de la intersección. Y cuando sumamos la probabilidad de B, ahí también va incluida la probabilidad de la intersección. Entonces, si sumamos la probabilidad de A más la probabilidad de B, nótese que sumamos 2 veces la probabilidad de la intersección. Por eso es que en la fórmula toca restar, se suma la probabilidad de A, se suma la probabilidad de B, probabilidad de A más probabilidad de B, y a eso se le resta la probabilidad de la intersección porque se ha incluido 2 veces. Esa es la idea de esta fórmula, la justificación. O sea, lo que justifica el tener que restar la probabilidad de la intersección. Bueno, cuando los eventos son excluyentes, ya sabemos, si los eventos son excluyentes, entonces esta fórmula se convierte en esta que ya conocíamos, ¿no? Si son excluyentes, la intersección es vacía y por lo tanto recuerde que como una consecuencia de los axiomas demostramos la clase pasada que la probabilidad de vacío es 0. Entonces, si A y B son excluyentes, eso significa que esta intersección es vacía y por lo tanto esta probabilidad sería 0 y ya desaparece de la fórmula y nos queda simplemente la probabilidad de A más la probabilidad de B, que sería esta en el caso de que los eventos sean excluyentes. Bien, vamos a hoy a introducir otro concepto muy Profe, importante. tengo una pregunta. Sí. Perdóneme que le interrumpa. Yo quería preguntarle que si, bueno, porque yo el día de ayer estaba entrando en el taller para mirar si usted había habilitado la revisión para saber qué teníamos de mal. Entonces yo vi que todavía no podíamos ver qué es lo que había hecho mal en el taller. Bien, más tarde les activo eso. Más tarde les Ok, activo. ok, profe, gracias. Pensé que me interrumpía para algo con respecto a la clase, con respecto al tema. Bien. Probabilidad condicional. Antes de darle la definición que está aquí, voy a hacerle una ilustración con un ejemplo concreto para que entendamos el concepto primero. Antes de pasar a ver la definición como tal. ¿Qué es eso de probabilidad condicional? Les voy a plantear un ejemplo para que entendamos ese concepto de probabilidad condicional. Vamos a considerar el experimento del lanzamiento de un dado. ¿Sí? Jugamos con un dado de 6 caras y lo lanzamos. ¿Sí? Recordemos, ya lo hemos visto acá, que el espacio muestral para ese experimento, que consiste en lanzar un dado y observar la cara superior del dado, sabemos que es este conjunto. Tiene estos elementos. ¿Bien? Recuerde que aceptamos que si es un dado legal de 6 caras, entonces la probabilidad de cada uno de esos resultados es 1 sobre 6, porque estamos con el modelo clásico, ¿no? Aquí asignando probabilidad con el modelo clásico de probabilidad. Como hay 6 resultados y aceptamos que son igualmente posibles, 6 resultados igualmente posibles, entonces la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre 6. Eso es lo que dice lo que vimos de cuando estábamos viendo cómo se asigna probabilidad de acuerdo con el modelo clásico.
Entonces la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre 6. Entonces, suponga que estamos jugando con el dado y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado yo obtenga 3? Alguien que me diga. 1 sobre 6. Un sexto. 1 sobre 6, sin problema. ¿Ah? Ya 1 sabemos la sobre razón. 6. 1 sobre 6. Ya sabemos la razón. Es que hay 6 resultados posibles y todos son igualmente probables. Entonces el modelo clásico dice que esa probabilidad es 1 sobre 6. Bien, voy a plantearles otra situación. Voy a seguir jugando con el dado, pero ahora voy a lanzar el dado y voy a observar lo que salió en el dado y solo les voy a dar una información con respecto a lo que salió en el dado. Entonces, la idea es esta. Lanzo el dado, ¿sí? Se lanza el dado. Lanzamos el dado. Y les voy a dar la siguiente información. Resultó un número impar. Ojo, les estoy dando una información con respecto al resultado del experimento, aunque no le estoy diciendo cuánto fue, le estoy diciendo que es impar, es decir, le estoy dando esta información. Lancé el dado y salió un número impar. ¿Listo? Voy a hacerles la misma pregunta ahora que le hice hace un ratico. ¿Cuál es, conociendo esa información que les acabo de dar, cuál es la probabilidad ahora de que el resultado en la cara superior del dado sea un 3? Profe, pero, o sea, ya hemos hecho el primer lanzamiento y nos salió un 3 y No, volvemos, hacemos no, un no, no, lanzamiento. no, No es independiente. no. Hemos hecho el lanzamiento y nos salió un número impar. ¿Cuál es la probabilidad Sería 3 sextos. de que sea un 3? 3 sextos. ¿3 sextos? Profe, lo mismo de 1 sobre 3. un 1 sobre 600 3. es 1 sobre 3. 1 sobre 3. ¿Por qué 1 sobre 3? Porque hay 3 números impares. Porque hay 3 números impares. Si yo te El digo, espacio muestral. ¿qué pasa con el espacio muestral? Que solo es de 3 números. Exactamente. Es decir, Profe, pero sí, como dijimos 3 sextos, ¿no es lo mismo que 1 sobre 3? 3 sextos es un medio. 3 sextos es un medio. No, No. 3 sextos es un medio. Tercera 1, tercera 2 es un medio. No es lo mismo que un tercio. Mire, lanzo el dado y les estoy dando una información sobre el experimento. Aunque no les estoy diciendo exactamente cuál fue el resultado, les estoy diciendo, mira, resultó un impar. Entonces, nótese lo que pasa. Cuando yo le digo resultó un impar, ya el espacio muestral que tengo, o sea, el espacio de posibles resultados que antes este conjunto se reduce, ¿sí o no? Se reduce. Ya ahora el espacio muestral es 1, 3 y 5, de acuerdo con la información que te acabo de dar. Entonces, si yo te digo, salió un impar, entonces tú dices, entonces hay 3 posibles, hay 3 resultados, ¿cierto? Hay 3 resultados y todos son igualmente probables porque el dado sigue siendo legal. Todos son igualmente probables. Entonces, la probabilidad, de acuerdo con el modelo clásico, de que sea un 3 es 1 sobre 3. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos ahora en mi espacio reducido y hay uno solo favorable al evento, que es 3. Entonces, esta probabilidad, muchachos, se le conoce como la probabilidad condicional de 3, dado que, ojo, esa raya que acabo de lanzar ahí, dado que, léase, la probabilidad de 3, dado que me salió un impar.
a esta probabilidad se le conoce como la probabilidad condicional de 3. La probabilidad condicional de 3. ¿Condicionada a qué? Esa probabilidad condicionada a qué? A que me salió un impar. Entonces, la probabilidad de 3 que le pregunté acá arriba es una probabilidad no condicional. Está calculada con base en el evento original, en el espacio muestral original, que tiene 6 elementos. Esta probabilidad de 3 acá es una probabilidad que se llama probabilidad condicional y está calculada basado en el espacio muestral que se ha reducido por la ocurrencia del evento impar. ¿Sí? Esta probabilidad obviamente es, como ustedes lo acaban de decir, es 1 sobre 3. Sí, 1 sobre 3. Profe, ¿Sí? una cosa, es que acabo de notar algo. Los eventos son excluyentes, ¿no? O sea, el hecho de que salga un impar es excluyente a que saquemos una de las 6 caras. Entonces, el primer evento, o sea, A... No, eso no es excluyente, depende. Es decir, Ya. O sea, aquí no se pudiera usar la regla de que la unión de 2 eventos es la suma de la probabilidad de esos 2 eventos. Aquí no se pudiera hacer. pero no entiendo cómo sacan la unión si no estamos hablando de unión. Ojo, estoy hablando del evento 3 en un contexto. ¿Cuál es el primer contexto? No tengo ninguna información sobre el experimento. Y estoy calculando la misma probabilidad de 3 del mismo evento, pero conociendo una información ya sobre el resultado del experimento. Es decir, hice el experimento y tengo cierta información sobre el experimento y estoy calculando nuevamente la probabilidad de 3. Pero ojo, condicionado a que ya sabemos que ocurrió un impar. Esa probabilidad no es la misma. Bueno, no siempre es la misma. No siempre es la misma que la probabilidad no condicional. Es decir, la probabilidad de 3 sin conocer nada acerca de los resultados del experimento no siempre es la misma probabilidad de 3 teniendo información sobre el experimento. Es como, por ejemplo, si me preguntaran en estos momentos, ¿cuál es la probabilidad de que llueva más tarde? No sé. Pero si me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que llueva más tarde sabiendo que está bien nublado? Entonces, esa probabilidad, mire que es el evento llover. Pero al principio me están haciendo la pregunta de la probabilidad que llueva sin darme ninguna información. Y ahora me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad que llueva sabiendo que está nublado? ¿O cuál es la probabilidad de que llueva mañana sabiendo que hay una tormenta tropical que se acerca por el Caribe? Bueno, nótese que el conocer información adicional sobre el fenómeno permite recalcular la probabilidad de los eventos. Es decir, la información que yo tengo me permite recalcular la probabilidad de los eventos. A esas probabilidades de los eventos que yo la calculo conociendo información adicional, se llama probabilidad condicional, dado que ha ocurrido cierto evento. Profe, o sea que podemos tener probabilidades condicionales con eventos excluyentes. Bueno, sí, claro. Sí. Por ejemplo, si yo te dijera ahora, oye, ¿cuál es la probabilidad de 3 sabiendo que al lanzar el dado me salió un par? O sea, aquí en lugar de impar es par. ¿Cuál es la probabilidad de 3 sabiendo que me salió un número par? Esa es una probabilidad condicional. ¿Y cuánto es? Ya no es un tercio. ¿Cuánto es? Si yo lanzo el dado y me sale un par, ¿cuál es la probabilidad de que ese valor sea 3? 0. No. 0. 0. 0. 0. Es decir, si me sale un impar, no me puede salir 3.
No me puede salir 3. Es decir, si yo te digo, oye, lancé el dado y me salió un número par, no puede ser 3 ese número que salió allá. Entonces la probabilidad de ahí es 0. ¿Sí? 0. Nótese cómo cambia la probabilidad condicional de 3 dependiendo del evento que está condicionado. ¿Listo? Entonces, muchachos, mire, esta probabilidad calculada con información adicional sobre el experimento, ¿sí?, se conoce como probabilidad condicional. Muchachos, cada vez que usted vea esta raya, cuando usted vea esto, probabilidad de A, raya B, eso por favor léalo, probabilidad de A dado que ha ocurrido B. Otra forma de leerlo es probabilidad de A condición de que ha ocurrido B. La probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B. ¿Ve? ¿Listo? Eso se llama probabilidad condicional. Y lo que ocurre, jóvenes, es lo que alguien dijo por allá. Es que si yo sé que salió un impar, ya mi espacio muestral no tiene 6 elementos. Mi espacio muestral, es decir, el espacio muestral, después que yo conozco la información de que salió un impar, ya mi espacio muestral tengo que reducirlo a esa condición de que ha salido un impar. Por lo tanto, ya tú la cuenta no la puedes sacar basado en la información de 6 elementos en el espacio muestral, sino que tú tienes que sacarla basada en este espacio que es el espacio reducido, debido a que ocurrió un impar. Nótese que este espacio es subconjunto de este. ¿Sí? Es subconjunto de este. ¿Listo? Ahora, mi espacio, cuando me dicen que salió un impar, ya mi espacio no tiene 6 elementos, sino que tiene 3. ¿Sí? Entonces, yo calculo la probabilidad ahora del evento 3 basado en este espacio reducido por el hecho de que me ha salido un impar. ¿Listo? Es decir, de alguna manera el espacio se reduce, ¿no? El espacio muestral se reduce debido a la ocurrencia del evento B. Listo. A esas probabilidades se le llaman probabilidades condicionales. La definición entonces dice, mire, que la probabilidad condicional de un evento A, dado que ha ocurrido un evento B, o simplemente uno dice la probabilidad de A dado B. Ojo, cuando me dicen dado B, lo que me están diciendo es, ojo, calcúlame la probabilidad de A sabiendo que B ya ocurrió. ¿Sí? Siempre que nos digan probabilidad de A dado B, cuando dicen ese dado B, es que ya B ocurrió. ¿Sí? Entiéndase de esa manera. La probabilidad de A sabiendo que el evento B ha ocurrido. ¿Listo? Lo vamos a denotar así. Otra forma de decirle la probabilidad de A condición de que B ha ocurrido. La probabilidad de A sabiendo que B ha ocurrido. El más cortico es la probabilidad de A dado B. ¿Sí? Dado que ha ocurrido B. La probabilidad de A dado que ha ocurrido B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Bueno, la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, se calcula como la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de B. Muchachos, estas probabilidades de acá son calculadas en el espacio original de 6 elementos, para el caso del ejemplo de nosotros. Es decir, estas probabilidades que están acá en esta fórmula se calculan en el espacio original. Y esta probabilidad de acá, recuerde, es una probabilidad condicional. Deberíamos usar un símbolo diferente, por ejemplo, para diferenciarla. Aparentemente es la misma, pero ojo, esta probabilidad de acá está calculada en el espacio reducido por B, en el espacio muestral reducido por el hecho que ha ocurrido B, es esta probabilidad. Mientras que estas probabilidades de acá se calculan en el espacio original. ¿Listo? Ojo, aquí hay una condición. La probabilidad de B debe ser mayor que 0. Es decir, recuerde que una probabilidad está entre 0 y 1. ¿Listo? Bueno, la probabilidad de B no puede ser 0 porque, entre otras cosas, no podría hacer esa división, ¿no? No se podría hacer esa división.
¿Listo? En otras palabras, aquí también, para estos casos, esto excluye a vacío ahí en esa definición. Es decir, el conjunto que está condicionando no puede ser vacío, porque sabemos que la probabilidad de vacío es 0, ¿no? Y entonces este cociente no se podría hacer y esa probabilidad sencillamente no se podría calcular. ¿Listo? Voy a hacer el cálculo de 1/3 usando la definición. Mire, para aplicar la definición usando esta información del ejemplo, tendríamos que el evento A es 3 y el evento B que está condicionando, el evento que condiciona es impar, el evento que incluye los impares, que ya sabemos que es 1, 3 y 5. ¿Listo? Entonces, mire, dice, la probabilidad de A dado B, dice la fórmula, es la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de B. ¿Sí? Listo. Ojo, estas probabilidades de acá, hay que calcularlas con base en el espacio original. Ahora, ¿cuánto es A interceptado B? Vamos a hacer la intersección de A con B. Mire, A es esto, B es esto. Como A está metido en B, la intersección de A con B es el mismo A. O sea, A interceptado B es 3. Es el elemento que está en común en los dos, 3. ¿Listo? Bien. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de A interceptado B? Ojo, esta probabilidad calculada con base en el espacio original de 6 elementos. Esta probabilidad es 1/6. ¿Sí? 1/6. Claro, hay 6 elementos y hay uno solo en A interceptado B. Entonces la probabilidad de A interceptado B ahí es 1/6, que es la probabilidad de 3 en el espacio original, la que ustedes dijeron inicialmente. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de B en el espacio original. La probabilidad de B, es decir, la probabilidad de un impar. Mire que B tiene 3 elementos de 6 posibles. Entonces, esta probabilidad es 3/6, la de B. Entonces, para calcular la probabilidad condicional de A dado B, la fórmula dice, mira, divide la probabilidad de la intersección, que es 1/6, entre la probabilidad de B, que es 3/6. Apliquen regla de la oreja aquí, muchachos. Esto es 6 sobre 6 por 3. Este 6 con este 6 se va y me queda 1/3, que fue la probabilidad que ustedes me dijeron acá, sin necesidad de saber la definición, ¿no? Mejor dicho, hemos usado 2 formas de calcular esa probabilidad condicional. Una, la que usamos primero, simplemente reduciendo el espacio y calculando esa probabilidad condicional en el espacio reducido. Y acá hemos hecho el mismo cálculo, pero ahora calculándola con la definición, que es calcular la probabilidad de la intersección y la probabilidad de B en el espacio original y hacer ese cociente, ¿no? También nos da 1/3, la misma probabilidad. ¿Bien? Esto se llama probabilidad condicional. Vamos a ver otros ejemplos de probabilidades condicionales. Dice, calcule la probabilidad en el ejemplo 3.2, que es el ejemplo de la tabla. Recuerdan, lo vimos la clase pasada. Se toman 266 muestras de aire en una ciudad o en un ambiente y se examinan para mirar la presencia o no de ciertas moléculas, de 2 moléculas, y nos dan esta tabla. Vamos a volver a la tabla. Esta tabla. Entonces, me pregunta, me definen los eventos, son los mismos, ¿no? El evento A es que la molécula 1 está presente y el evento B es que la molécula 2 está presente. Y ahora me mandan a calcular, aquí la clase pasada calculamos la probabilidad de A, la de B, la de la intersección, la de A unido B. Listo, ahora me dicen, calcule la probabilidad de que la molécula, vamos a ver acá, ¿qué es lo que me mandan a calcular? Dice,
calcule la probabilidad de que la molécula 1 esté presente, dado que la 2 está presente. Dice, calcule la probabilidad de que la molécula 1 esté presente, dado que la 2 está presente. En otras palabras, muchachos, me dice, oye, ya examiné la muestra y me resultó la 2. Ya. Es decir, para esta muestra, ya encontré la 2. Todavía no he hecho las pruebas de laboratorio para saber si está la 1 o no. Entonces, dado que ya encontré la 2, ¿cuál es la probabilidad que la 1 se encuentre ahí? Nótese que no es la probabilidad de encontrar a la 1, no, es la probabilidad de encontrar a la 1 sabiendo que ya encontramos a la 2. Esa es una probabilidad condicional. Dado que ya está presente la 2, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que, bueno, al hacer las pruebas y eso, el laboratorio, encuentre a la 1? Esa es una probabilidad condicional. ¿Bien? Entonces, Perdón, profe. Sí. Perdón. O sea, se refiere a la columna, no a la fila de los valores de la tabla. Dice que la molécula 1 está presente. Vamos, mejor dicho, dice, dado que la 2 está presente. O sea, ya la 2 está presente. Vamos a ver acá en la tabla. Aquí, vean. Dice, la molécula 2 está presente. Entonces, es decir, estamos en esta situación, vean. Ah, es la fila. Sí, porque la molécula 2 está en la fila. Ya. La información de la molécula 2 está en la fila. Y la de la 1 está en las columnas. Entonces, mire que me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la 1 esté presente, pero sabiendo que la 2 está presente? Entonces, cuando me dicen la 2 está presente con estos datos, ya no tengo 266 muestras, porque como me dicen la 2 está presente, entonces estamos enfrente de estas 236 muestras que son las muestras donde la 2 está presente. Por lo tanto, ya mi espacio muestral se redujo. Ya no son 266 posibilidades que tengo. Son 236, que son las 236 donde la 2 está presente. Recuerde, ese concepto de probabilidad condicional, lo que dice es, dado que ya sabemos que ocurrió el evento B, es decir, estamos seguros que ocurrió B, es decir, estamos seguros que la molécula 2 está presente. Entonces ya, si estamos seguros de eso, ya no tenemos 266, tenemos 236. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la 1 está presente? Entonces, nótese que aquí tenemos 236 donde la 2 está presente y vamos a ver en cuántas de esas 236 está la 1 presente. Entonces, mire que acá tenemos la información. Sí presente la 1, no presente la 1. Entonces, ¿cuántas hay presente? ¿Cuántas hay presente? ¿En cuántas está presente la 1? En 212. ¿De cuántas? De 236, que son las que tienen presente a la molécula 2. Entonces, aquí la respuesta para la probabilidad condicional sería 236, 212 sobre 236. Recuerde, ya no dividimos por 266 porque ahora mi espacio se redujo a las 236 donde la 2 está presente. Y este 212 es porque en esas 236 hay 212 donde la 1 está presente. Y esta sería la probabilidad condicional de que la 1 esté presente sabiendo que la 2 está presente. Vamos a hacerla con la fórmula. Vamos a hacerla con la fórmula. Recuerde que ya tenemos aquí, mire, aquí la tenemos, mire. La probabilidad de B, que es que la 2 está presente, es 236 sobre 266. Nótese que esta probabilidad de B está calculada con respecto a las 266. Y ahora vamos a mirar la de la intersección. Es 212 sobre 266. Nótese que esta probabilidad de la intersección está calculada basada en las 266. Es decir, estas son probabilidades no condicionales. Ahora, para calcular la probabilidad condicional de B dado de A dado B, la probabilidad de A dado B,
Entonces, por definición me dice, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. Y ya las tenemos, ya las tenemos. La de la intersección es 212 sobre 266 sobre la de B, que es 236 sobre 266. Regla de la oreja, muchachos, este 266 se va y te queda 212 sobre 236. Bueno, y haces ese cociente y listo. Mire que es la misma probabilidad que me dio acá. Acá lo calculé directamente reduciendo el espacio. Es decir, cuando me dice, encontramos la 2, encontramos la molécula 2, listo. Cuando me dan esa información, entonces yo, entonces no tengo 266. Ya eso se me reduce a 236. ¿Listo? A 236. Y ahora cuento, en esas 236, donde sabemos que está la 2, ¿cuántas tienen a la 1? Y entonces hacemos el cociente. Y esa es la probabilidad. Y acá lo hicimos usando las probabilidades calculadas en el espacio general, en el espacio original que basado en las 266 muestras. Eso es. Ahí estamos calculando esa probabilidad condicional. Mire aquí. Aquí está hecho usando la fórmula. Eso da 53 sobre 59, que bueno, es un número entre 0 y 1, ¿no? Hay que calcularlo para entregarlo en forma de decimales en caso de que, por ejemplo, vayamos a responder en la plataforma. Hay que hacer la división. ¿Listo? 53 sobre 59. Bien, otro ejemplo, muchachos, de probabilidad condicional. Otro ejemplo de probabilidad condicional. Yo les dije que vamos a estar regresando a estos ejemplos con los que iniciamos. Recuerden que calculamos el espacio muestral de este experimento que dice que hay una producción diaria de 850 cosas y esa producción tiene 50 defectuosas. Y de ese lote elegimos 2 al azar y sin reemplazo. Entonces me pregunta, me definen unos eventos. Ojo, me definen unos eventos. ¿Cuál evento? Dice, sea A el evento, la primera parte buena. Ojo, la primera es buena. Me dice, sea A el evento. Recuerde, no se olvide cómo se está haciendo el experimento. Tenemos la caja donde hay la producción diaria. Ahí hay 850 cosas y hay 50 que son defectos. Entonces el experimento que hacemos es meter la mano en la caja, revolver bien y sacar una al azar y sin reemplazo. Es decir, no la volvemos a poner en la caja. La examinamos y dejamos fuera. Y nuevamente vamos a la caja y metemos la mano nuevamente y sacamos la segunda. Entonces me están definiendo el evento. Sea A el evento, la primera parte buena. ¿Listo? Y me dice, sea B el evento, la segunda parte defectuosa. La segunda que saco. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que al meter la mano por primera vez, esa sea buena? Y B es, ¿cuál es la probabilidad de que al meter la mano por segunda vez, esa sea defectuosa? Esos son los eventos A y B. Entonces me están preguntando, mire, calcule la probabilidad de A. Es decir, calcule la probabilidad que al meter la mano en la caja y sacar la primera, esa sea buena. ¿Cuál es la probabilidad de que al meter la mano en la caja, revolver bien y sacar la primera, esa resulte buena? Entonces, muchachos, saquen las cuentas. Mire, ¿cuántas es que tenemos en la caja? En la caja tenemos 850. ¿Cierto? Es decir, que cuando tú metes en la caja, ¿sí?, tienes 850 posibilidades para sacar la primera, ¿no? ¿Listo? ¿Y cuál es la probabilidad de cuántas de esas 850 son de las buenas? ¿Cuántas de esas 850 son 800? Aquí es 800 sobre 850. Es decir, hay 800 favorables al evento A de 850 que tengo en total. Y esa es la probabilidad entonces de que la primera sea buena. Listo. Ahora me están preguntando por una probabilidad condicional, la de B dado A. La de B dado A. ¿Qué es B? Es que la segunda sea defectuosa. En otras palabras, aquí me están preguntando, mira, calcúlate la probabilidad
de que la segunda que saques sea de las defectuosas, sabiendo que la primera fue buena. Es la probabilidad de que la segunda sea de las defectuosas, sabiendo que ha ocurrido A. ¿Pero qué es A? La primera es buena. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea defectuosa? Ya sabiendo que saqué la primera y esa primera fue buena. Entonces, vamos a ver. Entonces, como ya sacamos, ya ocurrió A. O sea, recuerde, esa raya dado A, lo que está indicando es que ya el evento A se dio. Ya sabemos que se dio el evento A. Conocemos esa información. Ya sacamos la primera y fue buena. Se dio A. ¿Sí? Ocurrió A. Ojo, esas probabilidades condicionales, eso es. Ya el evento que está condicionando ocurrió. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B? Es decir, que la segunda sea defectuosa. Entonces, como ya sacamos la primera, vamos a calcular esa probabilidad. Como ya calculamos la primera, como ya sacamos la primera y sabemos que fue buena, entonces me están preguntando cuál es la probabilidad de que al sacar la segunda, esa resulte defectuosa. Entonces, primero, ¿qué número va aquí en el denominador? ¿Cuántas partes tenemos en la caja? Sabiendo que ya ocurrió A, ¿cuántas tenemos? Recuerde que el 849 porque el muestreo es sin reemplazo. Es decir, ojo, mire lo importante que es esa condición, esa aclaración de que sacamos, examinamos y dejamos fuera. Es decir, el muestreo es sin reemplazo, ¿sí? Sin reemplazo. Porque si fuera con reemplazo, entonces la cosa cambiaba, porque aquí en el denominador iría 850. ¿Sí? Pero como es sin reemplazo y ya saqué la primera, entonces aquí tengo 849. ¿Listo? Y de esas 849 que hay en la caja después de sacar la primera y ser de las buenas, de esas 849, ¿cuántas tengo defectuosas? 50. ¿Sí o no? 50. ¿Por qué? Porque las 50 están completicas, porque metí la mano, saqué la primera y fue buena. O sea, se dio A. O sea, la primera fue buena. Entonces las malas están completicas. Hay 50 malas en la caja. O sea que tengo, de las 849 posibilidades que tengo para sacar la parte, tengo 50 posibilidades de que sea de las malas. ¿Listo? Y esa sería la probabilidad de que la segunda sea defectuosa sabiendo que la primera que saqué fue buena. ¿Bien? Listo. Ahora, muchachos, me mandan a calcular la probabilidad de la intersección. Es decir, mire que esta es la probabilidad de que la primera sea buena. La otra es la probabilidad de que la segunda sea buena, dado que la primera fue buena. Y ahora me mandan a calcular la probabilidad de que la primera sea buena y la segunda sea buena. Nótese que es una probabilidad distinta, ¿no? Es que la primera sea buena y la segunda sea defectuosa. Primera sea buena y la segunda sea defectuosa. Probabilidad de la intersección. Bueno, este punto está planteado así para mostrarles una cosa. Si tú tienes esta probabilidad que acabamos de calcular y tienes esta probabilidad que acabamos de calcular, si tú revisas la definición de probabilidad condicional, esta definición, mire, recuerde, la probabilidad de B dado A, por definición, la dimos hace un ratito, no hace mucho que la dimos. Esta probabilidad, por definición, es igual a la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de A. Entonces, mire, que nosotros tenemos esto, lo acabamos de calcular acá. Y tenemos esto, lo acabamos de calcular acá.
Por lo tanto, esto lo podemos calcular pasando a multiplicar acá. Podemos despejar de ahí. Entonces, de aquí, de la definición, yo puedo sacar una fórmula para la probabilidad de la intersección teniendo la condicional de A y la de A. La condicional de B dado A y la de A. Entonces, mire, de aquí sale que la probabilidad de la intersección de A con B se puede calcular como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. O sea que esta probabilidad de la intersección no es más que la de B dado A, es 50 sobre 849 por la de A, que es 800 sobre 850. Hágame ese producto. Ojo, eso es producto de fracciones, se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. Y eso nos da la probabilidad de la intersección. De que la primera sea buena y la segunda sea defectuosa. En el denominador va 721.650. Y en el numerador, 5 por 8, 40. Da 40.000. ¿Sí? 40.000 sobre esa cifra. 40.000. Eso creo que da 0.055, no sé. Eso da, profe. Le faltan unos números, pero eso da. 0.55, ¿qué? Alguien que me ayude ahí, que me complete. 0.55, ¿qué? 82. 30. Funcionaba bien, pero no sabían si funcionaba bien. Bien. ¿Listo? Profesor, perdón, una ¿Sí? pregunta. En este ejercicio, ¿cómo se define la probabilidad de B? La probabilidad de B es que la de B, que la segunda sea defectuosa. Ah, pues es que esa probabilidad de B, que la segunda sea defectuosa, recuerde que depende siempre de qué pasó con la primera. ¿Sí? O sea, B es que la segunda sea defectuosa. Entonces, cuando te preguntan la probabilidad de B, no sé, porque la probabilidad de B, Sí, claro. que la probabilidad de que la segunda sea defectuosa, tienen que decirme qué pasó con la primera para poderla calcular. Ok, ok. Sí. Si el muestreo fuera con reemplazo, yo te la podría dar. Si el muestreo fuera con reemplazo, te podría dar la probabilidad de B. En ese caso, ¿cómo sería? Por ejemplo, yo saco la primera, la examino y la vuelvo a poner. Voy a sacar la segunda. Entonces, la probabilidad que la segunda sea de las buenas. Entonces, como tengo las 850 completas porque la regresé, revuelvo bien y entonces sería 850 abajo y arriba 800, ¿no? Perdón, defectuosa. O sea, 50 sobre 850 sería la probabilidad de defectuosa, de que la segunda sea defectuosa, sería 50 sobre 850. Porque recuerda que como vuelvo a colocar en el lote, tengo el lote completo de 850. ¿Sí? Ah, ok. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de B, la probabilidad no condicional de B, en realidad depende de qué pase con A. Depende de lo que pase con A. Hay dos posibilidades, que la primera sea buena o que la primera sea mala. Entonces, dependiendo de si la primera es buena o no, de esa manera podemos calcular la probabilidad de que la segunda sea defectuosa o no. Sí. O sea, Por esa ejemplo, probabilidad es una probabilidad que depende de lo que pase con la primera. por ejemplo, profe, si yo doy un paso derecho y doy otro paso derecho, luego doy un paso izquierdo, entonces el siguiente paso, ¿qué paso será? La mayoría de la gente va a decir, pues el derecho,
pero es que también puede ser el izquierdo. Y eso depende de la información que tenemos antes. Ya había dado 2 pasos derechos. Entonces es altamente probable que el siguiente sea derecho, pero todavía no lo sabemos. Más o menos es así. Sí, sí. Ahora, lo que pasa es que vamos a introducir el concepto de independencia. Si los pasos se dan de manera independiente, entonces las probabilidades se podrían calcular sin problema. Pero si el paso que sigue depende de lo que pasó anterior, bueno, esas son probabilidades condicionales. Ya, ¿Listo? entiendo. Sí. Bien, mire. Otro ejemplo. Bueno, aquí está la solución en limpio. Ahí está la solución en limpio. Otro ejemplo de probabilidad condicional. Dice, la probabilidad de sacar una J de una baraja de 52 cartas es P de J igual a 4 sobre 52. ¿Por qué? Porque si hay 52 cartas, recuerde que hay 4 Jotas en esas 52 cartas. Está la J esta roja, la otra de diamante, la de corazón negro y la de flor de lis, ¿no? Son 4. Son 4 Jotas. Por eso la probabilidad de sacar una J de un mazo de 52 cartas es 4 sobre 52. Mire, aquí están las pintas. Son estas. Esas 4. Bien. Ahora vamos a calcular una condicional. Dice, suponga que se saca una carta y sabemos que es una figura. Ojo, mire que me están dando una información adicional. Cosa que no me daban al principio. ¿Sí? Ahora, suponga que se saca una carta y yo la tengo acá y le digo, hey muchachos, es una figura. Es decir, es una K, una Q o una J. Eso le llaman figuras. ¿Sí? Pregunta nuevamente, ¿cuál es la probabilidad ahora de que esa carta que se sacó sea una J? Nótese que ya esa probabilidad cambia porque ya tenemos una información. ¿Cuál es la información? Que sacamos una carta y que fue una figura. Entonces, con esa información recalculamos la probabilidad de una J. Entonces dice, la probabilidad de una J, dado que se sacó una figura, es 4 sobre 12. ¿De dónde sale el 12? De las 12 posibilidades que tengo para figuras. Hay 12 figuras. Hay 4K, 4Q y 4J. Es decir, tengo 12 figuras. Y en esas 12 figuras tengo 4 Jotas. Entonces, la probabilidad de una J, sabiendo que sacó una figura, es 4 sobre 12. Nótese que, nuevamente, lo que estamos haciendo es reduciendo el espacio, ¿no? Reduciendo el espacio de posibilidades. Cuando me dicen, saqué una figura, el espacio de posibilidades se reduce a 12. Antes de tener esa información, el espacio de posibilidades era 52. Las posibilidades que tenía era 52. Pero cuando me dicen, ojo, ya metí la mano en el mazo y saqué una figura, entonces se reduce el espacio a 12 y tengo 4 posibilidades de esas 12, 4 Jotas de esas 12. Entonces, la probabilidad condicional de una J, dado que salió una figura, es 4 sobre 12. ¿Bien? Ese es otro ejemplo de probabilidad condicional. Bien, vamos a mirar ahora reglas de multiplicación. Estas reglas de multiplicación, una es esa que acabé de medio ilustrar ahí, que vamos a mirar ahora con más detalle, es ¿cómo calculo la probabilidad de la intersección? ¿Cómo calculo la probabilidad de la intersección de dos eventos? Ya tenemos una fórmula para la probabilidad de la unión. La de A más la de B menos la de la intersección, ¿no? Recuerda la probabilidad de la unión. Ahora vamos hacia una fórmula para calcular probabilidad de la intersección de eventos. Entonces, mire, la probabilidad de la intersección de dos eventos A y B
se puede calcular de esta forma si tú conoces las probabilidades condicionales de A dado B o de B dado A y conoces obviamente la probabilidad de uno de los dos. Mire, ¿de dónde sale esta fórmula? De esto, vea, vamos a hacerlo aquí. Recuerde, probabilidad de A dado B, por definición, es probabilidad de A interceptado B sobre probabilidad de B. Y también la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de B, de A. ¿Listo? Por definición. Usted dirá, bueno, y acá no debería ser, aquí es A interceptado a B, acá no sería B interceptado a. Bueno, si vieron ya la teoría de conjunto, la intersección es conmutativa, o sea, tener A interceptado B y tener B interceptado A es lo mismo. O sea, A interceptado B es igual a B interceptado A. La operación intersección es una operación conmutativa. Profesor, ¿esta regla aplica para eventos condicionados o para cualquier tipo de eventos? No, para cualquier tipo de eventos, ¿no? Pero siempre, o sea, tú la puedes aplicar si tienes las probabilidades condicionales. ¿Sí? Si tienes las probabilidades condicionales, entonces lo que estamos diciendo es, mira, puedes tener una fórmula para calcular la probabilidad de la intersección siempre que tengas la condicional de A dado B y la de B, o tengas la condicional de B dado A y la de A. Puedes tener una fórmula puedes calcular la probabilidad de la intersección. Lo que pasa es que en la mayoría de las aplicaciones lo que tenemos es tenemos estas probabilidades condicionales y tenemos esta probabilidad y necesitamos calcular la probabilidad de la intersección. O sea, en la mayoría de las aplicaciones uno tiene las condicionales y estas probabilidades que se conocen como probabilidades marginales y necesitamos calcular la probabilidad de la intersección. Ah, ok, profe. Entonces, es que lo preguntaba yo porque la clase pasada, o sea, en la sesión pasada lo que nosotros vimos era eventos excluyentes y ahí usamos pues la regla de que la probabilidad de un evento A más la probabilidad de un evento B era pues la probabilidad, como una sumatoria, ¿sí? La probabilidad de la unión. En este caso estamos mirando la intersección, pero usted nos está explicando la intersección después de hablarnos de los eventos condicionales. Entonces pensé que... Exactamente, pues sí, porque es que la probabilidad de la intersección se calcula usando las probabilidades condicionales. sí, Ya señor. vamos a ver ahorita que esa fórmula se simplifica bajo cierta condición. Ya vamos a ver. Pero mira que inicialmente la probabilidad de la intersección es un producto inicialmente, pero es un producto de una probabilidad condicional por una probabilidad no condicional. También a esas probabilidades, la probabilidad de B le llaman probabilidad marginal y la de A dado B se le llama probabilidad condicional. Y vuelve la pregunta. Qué pena, profe. Sí. Vuelve la pregunta, ¿eventos excluyentes o eventos que no sean excluyentes? ¿Se les aplica esta regla? Claro, sí, en ese caso, si los eventos son excluyentes, pues yo podría calcular esto, pero alguna de estas debe ser cero, ¿no? Porque cuando los eventos son excluyentes, esta probabilidad da cero. Y si la voy a calcular como el producto de dos cosas, para que el producto de dos cosas me dé cero, por lo menos uno de los dos estos tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, si los eventos son excluyentes, necesariamente este producto debe dar cero. Eso es. Por eso usted nos decía, en la regla anterior estábamos tratando, era con una unión, o sea, con una suma, y eran eventos excluyentes. Ahí no hay problema, no se cancela como si se cancelaría aquí en este caso. Sí, claro, porque te refieres a la probabilidad de la unión. Cuando yo calculo la probabilidad de la unión de los eventos que son excluyentes, simplemente sumo las probabilidades de los eventos. Cuando calculo la probabilidad de la unión
de eventos que no son excluyentes, entonces eso incluye la de A, la de B y también incluye la de la intersección. Ahora, que esa probabilidad de la intersección posiblemente yo la pueda calcular de esta forma, ¿sí? Seguramente. Si tengo la información, la podría calcular de esta manera, usando esta fórmula. Lo que tenemos acá entonces es una fórmula para calcular la probabilidad de la intersección de dos eventos cualquiera. Siempre que tengamos la condicional y una marginal, ¿sí? Apropiada, ¿no? Yo puedo usar esta o puedo usar esta dependiendo de la información que tenga, ¿bien? Para calcular la probabilidad de la intersección. Vamos a mirar este resultado que se conoce como la regla de probabilidad total. La regla de probabilidad total. Voy a explicárselos acá y después vamos a la fórmula para que entendamos cuál es la situación. ¿Cuál es el contexto de esa fórmula antes de ver la fórmula? Porque uno ve la fórmula y eso se ve como raro así, pero una vez uno entiende lo que está pasando, pues la fórmula se le hace evidente. ¿Sí? Entonces, mire, ¿cuál es la idea para deducir esta parte de lo que se conoce como regla de probabilidad total? La idea es que yo tengo un espacio muestral, que es ese rectángulo, ese es nuestro universo, y resulta que tenemos dos eventos. Mejor dicho, tengo un evento A y su complemento. Ojo, la voy a mostrar en este caso para dos eventos y eso ahora lo vamos a generalizar para cualquier número de eventos. Inicialmente para dos eventos para que entendamos la situación. Mire, tengo por ejemplo, recuerda el ejemplo de en una empresa grande hay hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, eso podría ser dos eventos que te parten el espacio muestral en dos pedazos excluyentes. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. O sea, son dos conjuntos que te parten el espacio muestral y que estos dos conjuntos son complementarios. O podría ser también los que tienen título de bachiller y los que no tienen título de bachiller. Que lo mencionamos la clase pasada cuando estábamos revisando lo de la unión y la intersección. Entonces la idea es que tengo un espacio muestral y tengo un evento y su complemento definidos en ese espacio muestral, ¿ya? Que son A y el complemento. Listo. Y tengo otro evento ahí dentro de ese espacio muestral que podría ser, por ejemplo, bachilleres, los que tienen título de bachiller y los que no tienen, título de secundario y los que no tienen, que sería este evento. Obviamente, en condiciones normales, mire que hay bachilleres hombres y hay también bachilleres mujeres, ¿sí? Y el evento B tiene parte tanto en A como en el complemento de A, ¿sí? Esa es la situación. Tengo un evento B, ¿ya? Que está también dentro del espacio muestral. ¿Listo? Pero es que este espacio muestral está partido por A y su complemento. Y entonces B tiene parte en A y tiene parte en el complemento de A. Bueno, lo que vamos a sacar es una fórmula que me permita calcular la probabilidad de B en términos de las probabilidades condicionales de B dado A y de B dado A complemento. Y obviamente la probabilidad de A y la probabilidad de A complemento. Es decir, una fórmula para calcular la probabilidad de B conociendo la probabilidad de B dado A y la probabilidad de B dado A complemento y por supuesto la probabilidad de A y la de A complemento. Esa regla se llama, esa fórmula se le conoce como regla de probabilidad total. Mire cómo se deduce la fórmula. Mire cómo se deduce la fórmula. Note una cosa, que acá tengo a A y a su complemento. La clase pasada discutíamos eso. Si tú tienes a A y a su complemento, dos cosas son seguras con eso. Primera cosa, que cuando tú tomes a A y lo unas con el complemento, eso te da todo S. Eso lo discutíamos la clase pasada, lo comentábamos la clase pasada y todos estuvieron de acuerdo con eso.
Y la otra condición es que A interceptado con su complemento, recuerde, eso da vacío. A y su complemento siempre son excluyentes. No puede haber un elemento común en A y en su complemento. No puede, por definición. ¿Listo? Muchachos, cuando esto ocurre así, cuando se cumplen estas dos cosas, eso en matemáticas se le conoce como una partición de S. Es decir, en este caso, eso le llaman una partición. Es decir, que A y el complemento de A te particionan a S. Es decir, cuando una serie de eventos particionan un espacio muestral, cuando la unión de ellos te da todo el espacio y la intersección por parejas es vacía. A eso se le conoce como una partición del espacio muestral. Bien, en este caso lo que tenemos es una partición de dos eventos, A y su complemento. Listo. Y dentro de ese espacio muestral tenemos un evento B. Note una cosa, mire. Usted va a estar de acuerdo conmigo en que B es la unión de este pedazo que voy a pintar con rosado aquí. O sea, B, a B lo puedo obtener de esta forma, mire. B es la unión de este pedazo en rosado, que es la parte de B metida en A, con este pedazo que voy a pintar en amarillo, que es la parte de B metida en A complemento. Es decir, el conjunto B lo puedo expresar como la unión de esos dos pedazos, del pedazo rosado más el pedazo amarillo, ¿sí? Es decir, rosado unido con amarillo, ¿sí? Rosado unido con amarillo, eso te da B. ¿Sí o no? Si no se convence de eso, estamos graves, no podemos seguir. ¿Sí o no? Cuando tú unes el pedazo rosado con el pedazo amarillo, eso te da todo B. ¿Listo? Y otra condición, por el hecho de estar involucrado el complemento, por el hecho de estar involucrado A y su complemento, este pedazo rosado no tiene nada que ver con este pedazo amarillo. Son excluyentes. No hay elementos en común entre este pedazo rosado con el pedazo amarillo. No hay elementos en común. ¿Por qué? Porque este pedazo rosado está todo metido en A y este amarillo está todo metido en A complemento. Y recuerde que A y su complemento son excluyentes. Por lo tanto, estos dos conjuntos, el amarillo y el rosado, son excluyentes. Entonces, muchachos, con conclusión de eso, que rosado interceptado con amarillo Es vacío. es vacío. Perfecto. Y recuerda lo que pasa con la unión de conjuntos que son excluyentes. Recuerda lo que pasa con la probabilidad de la unión de conjuntos que son excluyentes. Es probabilidad de A más probabilidad de B. Perfecto. O sea, que la probabilidad, ojo, que la probabilidad de B no es más que la probabilidad del rosado. Bueno, no importa el orden, pero vamos a ponerlo. No es más que la probabilidad del rosado más la probabilidad del conjunto que está en amarillo. ¿Sí o no? Perdón. ¿Sí o no? ¿Está convencido o no está convencido? Claro. Sí. Sí. La probabilidad de B es la probabilidad del rosado más la probabilidad del amarillo. ¿Por qué? Porque el rosado más el amarillo, el rosado unido con el amarillo te da B. Y el rosado interceptado con el amarillo es vacío. Entonces aplicamos el segundo axioma, el tercer axioma, perdón. Probabilidad de unión de eventos excluyentes es excluyente. Muchachos, pero ¿qué es el conjunto rosado? El conjunto rosado es, o sea que aquí nos da la probabilidad de B interceptado con A, más el conjunto amarillo es la B
interceptado con A complemento. ¿Sí o no? O sea que la probabilidad de B se puede expresar como la probabilidad de B interceptado con A, es decir, como la probabilidad de la parte de B que está metida en A más la probabilidad de la parte de B que está metida en el complemento de A. ¿Bien? Sin problema. Eso se entiende. Ese razonamiento se entiende. ¿Listo? Lo que sigue ahora es escribir estas probabilidades en términos de las condicionales. Recuerde que tenemos una fórmula para probabilidad de la intersección que está en términos de las condicionales de B dado A o de A dado B, depende de lo que tenga. Entonces, mire, escribiendo esta probabilidad de la intersección, por lo general yo lo que tengo son las probabilidades de los dos eventos que están particionando y tengo la probabilidad condicional de B dado A y de B dado A complemento. Pero no tengo la probabilidad de B. Entonces, esa es la tarea, conseguir la probabilidad de B conociendo las probabilidades de los eventos que particionan y las probabilidades condicionales de B dado los que están particionando. Entonces, aquí, mire. Eso es lo que tengo acá. La probabilidad de B se puede escribir como la de B interceptado con A más la de B interceptado con A complemento. Pero la probabilidad de B interceptado con A, mire, se puede escribir como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Ojo, aquí, de aquí a aquí, lo que estoy usando es la fórmula anterior que se llama regla de multiplicación. La fórmula para hallar la probabilidad de la intersección es esta. Y de aquí a acá, lo mismo, pero ahora con A complemento. Mire, esta es la probabilidad de B dado A complemento por la probabilidad de A complemento. Esto se llama probabilidad. Esta es la probabilidad del complemento. Esta es la probabilidad de B dado el complemento. Esta es la probabilidad de A y la probabilidad de B dado A. Entonces, muchachos, conocido la probabilidad de los eventos que particionan y las probabilidades condicionales del evento B, dada esos eventos que particionan, yo puedo calcular la probabilidad total de B. Se conoce como probabilidad total de B. Ahora vamos a hacer ejemplos de eso para que aclaremos esa situación y vemos dónde se aplica eso. Antes de pasar a ver ejemplos, quiero generalizar esto. Generalizar esto. Es la misma situación, solo que ya no son dos eventos los que están particionando al espacio muestral, sino que hay más de dos eventos. Ojo, tengo una partición del espacio muestral y tengo un evento metido en el espacio muestral. Entonces, miremos cómo podemos escribir. Antes de mostrarle la fórmula, vamos a mostrarle la situación gráfica para que comprenda la situación y verá que no vamos a tener problemas con eso. Mire, tenemos un espacio muestral, ese, y dentro de ese tenemos un conjunto B. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? A ese lo tenemos partido en una serie de eventos que son excluyentes y cuya unión te da todo ese. Los eventos SUI ahí. En este caso lo hice con el dibujo, el dibujito lo hice con 4 eventos, pero ahí en general K eventos. ¿Sí? En este caso K es 4. ¿Sí? Como para una cosa sencilla. Mire que este es nuestro espacio muestral y nótese que está partido en estos eventos con una condición. Cuando tú reúnes a los E, cuando los unes te dan S. Es decir, aquí se cumple una condición. E1 unido con E2, unido con E3, unido con E4. Y si hubiese más, unido con E5, unido con E6, los que haya, eso te da todo ese. ¿Listo? Y la otra condición es que las intersecciones de ellos por pareja son vacías. Es decir, mire, E1 interceptado con E2, vacío. No tienen elementos comunes. E1 interceptado con E3, vacío. E1
interceptado con E4, vacío. Ahora viene E2 interceptado con E3, vacío. E2 interceptado con E4, vacío. Y por último, E3 interceptado con E4, vacío. Es decir, para cualquier par de eventos de esos E que escojas, la intersección de ellos es vacía. Eso se expresa como que en forma general así, mire. Se expresa así, que I interceptado con un EJ es vacío para todo I y todo J, con I distinto de J. ¿Sí? La intersección de E sub I con E sub J es vacío para todo I y todo J con I distinto de J. ¿Listo? Es decir, con cualquier pareja de esos eventos, al interceptarlos te da vacío. Muchachos, eso es lo que definimos como una partición del espacio muestral. Es decir, los eventos esos E te particionan el espacio muestral. ¿Por qué? Porque la unión de ellos te da todo S y la intersección de ellos es vacía. Eso es lo que se conoce formalmente en teoría de conjunto como una partición del conjunto más grande, que en este caso es el espacio muestral de nuestro universo, que es el espacio muestral. Bien, note entonces el mismo razonamiento, jóvenes, el mismo razonamiento. El conjunto B yo lo puedo expresar como la unión de 4 pedazos para ese ejemplo que tenemos ahí. Miren. ¿Cuáles son esos pedazos? Vamos a dibujarlos aquí. Mire, este pedacito amarillo, que es la intersección de B con E1. ¿Sí? Ojo, con este pedacito que voy a dibujar en azul, que voy a rellenar con azul. ¿Sí? Bien. Con este otro pedacito que voy a rellenar en rosado. B es la unión de estos 4 pedazos. Quiero que se convenza de eso. Y por último, vamos a ponerle aquí un verde y este pedacito que voy a dibujar en verde. Mire, estamos de acuerdo en que B es la unión de esos 4 pedazos. Y esos 4 pedazos, jóvenes, no tienen elementos en común. ¿Por qué? Porque, mire, este pedazo está todo metido en E1, mientras que este pedazo está todo metido en E2. Como E1 y E2 no se interceptan, aquí no hay elementos comunes entre esos dos. Lo mismo entre este y este, lo mismo entre este y este, lo mismo entre este y este. Mejor dicho, ellos son excluyentes. Estos pedazos que están en colores son excluyentes y la reunión de ellos te da B. Entonces la probabilidad de B la puede escribir como la probabilidad de este más la probabilidad de este más la probabilidad de este más la probabilidad de este. Es decir, la probabilidad de B se puede expresar como la suma de las probabilidades de esos 4 eventos que están ahí en colores. Pero mire que cada uno de estos son intersecciones. Entonces estas intersecciones yo las puedo escribir como en términos de las condicionales. Entonces la idea es que yo conozco las probabilidades de los eventos que particionan y conozco la probabilidad condicional de B dado el evento y me piden que haya la probabilidad total de B. Esa es la fórmula que tenemos acá. Que se ve terrorífica, pero una vez explicada sé que ya no es tan terrorífica. Mire, se llama regla de probabilidad total, en este caso para cualquier número de eventos. Ojo, que dice que son eventos conjuntos, son K conjuntos mutuamente excluyentes, tales que la unión da todo S. ¿Listo? Es decir, esos SUI constituyen una partición de S. Entonces, la probabilidad de B, la probabilidad total de B, se puede hallar como, mire, la probabilidad de estas, la suma de estas probabilidades. Mire, probabilidad de B interceptado con E1, más probabilidad de B interceptado con E2, más,
probabilidad de B interceptado con EK. Para el ejemplo del gráfico, K es 4, ¿sí? Pero estas probabilidades de las intersecciones las puedo escribir como la probabilidad de B dado E1 por la probabilidad de E1 más la probabilidad de B dado E2 por la probabilidad de E2 más probabilidad de B dado EK por la probabilidad de EK. ¿Listo? Esta fórmula se llama fórmula de probabilidad total. Bueno, vamos a ver ahora sí, un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Mire este ejemplo. Dice, una compañía dedicada al transporte público explota 3 líneas de una ciudad. ¿Sí? O sea, hay una ciudad y ustedes saben que la ciudad de las partes, por ejemplo, uno oye hablar de Bogotá, por ejemplo, no, Engativá, no, la otra, estas, ¿cómo le llaman eso? La UPJ, algo así. O sea, las ciudades la parten en sectores. Sí. Por ejemplo, Montería está, bueno, la parte norte, la parte pradera, la parte Dorado, ¿cierto? Entonces, en este caso, hay 3 líneas de la ciudad, 3 sectores de la ciudad, que hay una compañía de transporte que está atendiendo esas 3 líneas en cuanto al transporte público. Mire que esa empresa tiene datos con respecto a su operación. Dice, de forma que el 60% de los autobuses cubre el servicio de la primera línea. Es decir, si de cada 100 buses que tenga la empresa, manda 60 para la primera línea. Dice, el 30 cubre la segunda, 30% cubre la segunda. De cada 100 buses que tenga la empresa, 30 atienden la segunda línea. Y el 10% cubre el servicio de la tercera línea. De cada 100 buses, 10 están atendiendo esa tercera línea. ¿Sí? Nótese que estas, al sumarlo da 100. Al sumarlo da 100. Es decir, las 3 líneas nos particionan el total. Es decir, el 100% de los buses están en una de esas 3 líneas. Entonces podemos expresar eso de esta forma. Mire, tenemos el universo de todos los buses, ¿sí? Y ese universo de todos los buses está subdividido así: la línea 1, los que van para la línea 2 y los que van para la línea 3. En términos de probabilidad, si yo selecciono aleatoriamente a un bus de la empresa, si yo meto la mano, revuelvo bien los buses de la empresa y selecciono uno, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la línea 1? Bueno, dice que el 60% está dedicado a la línea 1. Es decir, que en términos de probabilidad, esto es 0.6, 60%. Es decir, la probabilidad de que un bus sea de la línea 1 es 0.6. La probabilidad de que un bus sea de la línea 2, dice el problema que es 0.3, y la probabilidad de que sea de la línea 3 es 0.1. Nótese que esos 3 eventos te particionan todo el universo de los buses. Bien, listo. Así está la situación de la empresa en cuanto a los buses que tiene y a qué línea atiende. Listo. Ahora mire la información que me dice. Se sabe que la probabilidad de que diariamente un autobús se averíe es del 2%, 4% y 1% respectivamente para cada línea. Es decir, el 2% de los buses dedicados a la línea 1 sufre avería en un día en particular. El 4% de los buses dedicados a la línea 2 sufre una avería en un día en particular. Y el 1% de los de la línea 3 sufre avería en un día en particular. Es decir, esos son datos que tiene la empresa, por ejemplo, para saber cuántos carros talleres tiene dedicados a cada línea. ¿Sí? Porque si es una empresa de buses, debe tener unas personas que estén ahí atendiendo a los buses que se averían, ¿no?
por ejemplo, una pinchada o algo que ocurra, hay unos carros talleres que van y atienden, ¿no? Listo. Y también deben tener, por ejemplo, la forma de que se atienda a los usuarios, ¿no? No van a dejar los usuarios tirados ahí en medio del camino, ¿no? Entonces, ellos tienen esos datos. Mira, de la línea, de los buses que están dedicados a esta línea, el 2% se avería. Nótese que esos porcentajes son porcentajes dentro de, es decir, son unas probabilidades condicionales. Es decir, dado que es de la línea 1, la probabilidad de una avería es del 2%. Dado que es de la línea 2, la probabilidad de una avería es del 4%. Observe que son condicionales. Entonces, mire que tenemos el evento avería. Vamos a ponerlo aquí en un color, otro color, verde. Ahí tenemos el evento avería. O sea, un bus averiado. La probabilidad de un bus averiado. Resulta que si hay un bus averiado, él puede ser de la línea 1, o puede ser de la línea 2, o puede ser de la línea 3. Bien, lo que me están dando acá son las probabilidades condicionales. Me están diciendo, mire, si es de la línea 1, dado que es de la línea 1, la probabilidad de avería es de, dice, la probabilidad de avería, de daño en el bus, dado que es de la línea 1, me dice que es del 0.02, o sea, el 2%, 0.02. La probabilidad de una avería, dado que es de la línea 2, es del 4%, 0.04. Y la probabilidad de una avería, dado que es de la línea 3, me dice que es del 1%, 0.01 en términos de valores entre 0 y 1. ¿Sí? 0.01. Y lo otro que me está dando el problema es la probabilidad de pertenecer a cada línea, ¿no? La probabilidad de la línea 1, es decir, de seleccionar un bus aleatoriamente y que sea de la línea 1 es 0.6. La probabilidad de que sea de la línea 2 es 0.3. Y la probabilidad de que sea de la línea 3 es el 10%, 0.1. ¿Listo? Ahora, mire que me están preguntando. Dice, determinen la probabilidad de que en un día un autobús sufra avería. Nótase que no te están diciendo un autobús de la línea 1 o un autobús de la línea 2 o un autobús de la línea 3. No, un autobús cualquiera. Un autobús de la empresa. No sabemos de qué línea. Me están pidiendo la probabilidad de una avería sin importar de qué línea. Ahí me están preguntando la probabilidad total de avería. ¿Cuál es la probabilidad total de una avería? Es decir, para la empresa, ¿cuánto se le van a averiar en un día en particular sin importar la línea? Sin importar la línea, ¿cuál es la probabilidad de que el bus se averíe? ¿Listo? Entonces, eso es lo que se conoce como probabilidad total. Entonces, mire, me están preguntando por este evento A, la probabilidad del evento A, que como tenemos las condicionales y las probabilidades de los eventos que particionan, entonces podemos calcular la probabilidad total de A calculando estas probabilidades de estas intersecciones, ¿no? Y sumando. Es decir, aplicando las reglas de probabilidad total. Entonces, mire, acá está. La probabilidad total de A es la probabilidad de una avería, dado que es de la línea 1, por la probabilidad que sea de la línea 1. Nótese que estos datos los tenemos. Más la probabilidad de que sea de la línea 2, por la probabilidad, perdón, de avería, dado que es de la línea 2, por la probabilidad que sea de la línea 2. Más la probabilidad de que sea de la línea 3, de una avería, dado que es de la línea 3, por la probabilidad que sea de la línea 3. Estos datos los tenemos, vean. 0.02 por 0.6, 0.04 por 0.3, 0.01 por 0.1. Hágame esas cuentas y verá que eso nos da 0.025. Mire, 0.025. Profe. ¿Sí?
Eso, perdón, voy a decir una cosa, puede sonar como burrada, pero, o sea que esto es como un promedio de las probabilidades. O sea, este caso, Sí, sí, en realidad, pero no puedes, no, en o sea, realidad es podemos verlo como una suma, pero no una suma normal, sino una suma ponderada. Porque mire que este 2%, 4% y 1% son averías, ¿cierto? 2%, 4% y 1% son averías, pero son averías dentro de cada línea. Entonces, para obtener la avería total, no basta con sumar estas, como de pronto a alguien se le ocurriría, no, calcule por ejemplo, calcule la proporción de averías y entonces a alguien se le ocurre, no, sumamos estas porcentajes de avería, porque estos son los de la línea 1 más de la línea 3. La avería total es la suma de estos. No. La avería total es una suma, pero ponderada. ¿Ponderada por qué? Por el tamaño de la línea. Es decir, ¿por qué es una suma ponderada? Porque no es lo mismo que, no es lo mismo la línea 1 a la línea 2 a la línea 3, porque las líneas tienen diferentes números de buses, ¿no? Dedicados. Entonces, este 2% en la línea 1 está representando en realidad más buses que del 4% de la línea 2, porque en la línea 2 hay menos buses. ¿Sí? Entonces, en realidad, uno se le ocurriría, no, sumemos las averías y listo. Y entonces uno daría una cifra como del 7%, no, el 7% de los buses sufre avería. No es simplemente sumar estos valores. Hay que sumar estos valores ponderados por el tamaño de la línea, que es lo que se está haciendo acá con estas probabilidades. Esto aquí, mire que este es como el tamaño de la línea, el tamaño de la línea, el tamaño de la línea. Y estas son las probabilidades dentro de cada línea, ¿no? O sea, estas son las averías dentro de cada línea, avería dentro de la línea 1, avería dentro de la línea 2, avería dentro de la línea 3, y eso está multiplicado por el tamaño de la línea. profesor, Una suma ponderada en realidad. y es correcto que yo, por ejemplo, concluya que tiende la línea 1 y la línea 2 tienden a tener, o sea, es más probable que esa avería ocurra en esas dos líneas. O sea, lo digo porque abajo, la tercera línea de la operación dice 0.012 más 0.012. O sea, eso sería para la línea 1 y para la línea 2. Exactamente, correcto. Es decir, en cuanto a las averías, la línea 1 y la línea 2 están aportando lo mismo. Es decir, si nos concentramos solo en los buses averiados, que de hecho ahora vamos a ver, si nos paramos dentro de los averiados, ahí viene más adelante viene lo que le llamamos, vamos a usar el teorema de Bayes, si nos paramos en los averiados, entonces, dentro de los averiados, o sea, ¿qué porcentajes de la línea 1? ¿Qué porcentajes de la línea 2? O sea, si descartamos a todos los demás y solo nos quedamos con el universo de averiados, entonces necesitamos saber qué aporta cada línea a los averiados. Y resulta que, mire, que por ejemplo la línea 1 y la línea 2 prácticamente están aportando lo mismo al conjunto de averiados, a pesar de que la línea 1 tiene el doble de buses que la línea 2. En cuanto a averías, ellas están aportando lo mismo, ¿sí? Es decir, el aporte de averías de esas dos líneas es la misma, a pesar de que hay más buses en la línea 1. Posiblemente sea que las vías están más malas, las vías de la línea 2 están más malas y eso hace que los buses se dañen en mayor cantidad dentro de la línea 2, ¿no? Sí, es claro aquí, ¿no? Es claro de esto. Esto es lo que aporta la línea 1 y esto es lo que aporta la línea 2 a las averías. Nótese que están aportando lo mismo. Profe, y con Bayes, con el que usted nos va a enseñar, con ese teorema, yo le puedo decir más certeramente al dueño de la compañía cuál de las líneas es la que más falla.
Claro, 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 sí. De hecho, la idea del teorema de Bayes es que me dice, se reportó una avería, es decir, ya tengo un bus averiado, dado que hay un bus averiado, o sea, ya me reportaron una avería. Entonces el teorema de Bayes me sirve para calcular cuál es la probabilidad de que esa avería, dado que hay una avería, cuál es la probabilidad de que sea de la línea 1, cuál es la probabilidad de que sea de la línea 2, cuál es la probabilidad de que sea de la línea 3. Es decir, el teorema de Bayes me sirve para desagregar, para dentro del universo de los averiados, poder decir, mire, qué proporción es de la línea 1, qué proporción es de la línea 2 y qué proporción es de la línea 3. Efectivamente, eso es. Eso es. Para eso nos sirve el teorema de Bayes. ¿Sí? Es fijar ya, fijarnos en los averiados, en los dañados y poder distribuir, cómo se distribuyen los averiados en cada línea. Sí, exactamente. Eso es. O sea, los averiados son el previo, el dato previo, el a priori. Correcto, sí, señor. Ya tenemos... Y con eso se puede inferir o se puede concluir cuáles son, o sea, esos pertenecen a qué línea y cuál línea es la que más nos falla a nosotros. Perfecto, eso es. Así es. Así es. Listo. Inicialmente aquí tenemos un dato. ¿Y cuál es el dato? Que el gerente de la empresa sabe que en un día en particular él va a sufrir un 2.5% de avería. Eso significa que si tiene 200 buses atendiendo esas 3 líneas, él en un día en particular espera unos 5 buses averiados y debe tener los recursos y toda la infraestructura y todo garantizado para suplir esa necesidad, ¿no? Eso es. 2.5% de los buses se averían en un día en particular, ¿sí? Si hay 200 buses trabajando, recuerde que 2.5% significa 2,5 de cada 100. Entonces, si tengo 200, serían 5 buses, que es el 2.5% de 200. 5 buses en particular se estarían averiando, 5 buses se estarían averiando en un día en particular en caso de que tenga 200 buses trabajando en esas líneas. Esa es la idea. Para eso sirve ese cálculo. Bien. Conceptos de independencia. Conceptos de independencia. ¿Cuándo vamos a definir eventos independientes? Formalmente, ¿cuándo 2 eventos son independientes? Vamos a ver. Antes de introducir el concepto como tal y la definición formal, analicemos estos datos que son parecidos a los datos del ejemplo aquel donde calculamos la unión y las probabilidades condicionales, pero es la misma situación, solo que ahora el tamaño de la muestra ya no es 266, sino que es 84. Y vamos a hacer unos cálculos acá y vamos a mirar esos cálculos, cierta particularidad de esos cálculos. Entonces, miren, dice que los resultados obtenidos de 84 muestras de aire se clasifican de acuerdo con la presencia o no de 2 moléculas. El mismo problema, el mismo experimento. Pero ahora ya no son 266, sino que son 84. Entonces, miren, bueno, aquí también está como escrita, en la anterior yo tenía el sí aquí y el no acá. Ahora está al contrario. No, eso es, no tiene nada que ver. Hay que estar pendiente de que aquí está el sí y aquí está el sí y el no está de primero. No importa. Pero es la misma situación. Es la misma situación. Entonces, mire lo que me mandan a calcular aquí. Dice, me definen los mismos eventos. Sea A, la molécula 1 está presente. Y B, la molécula 2 está presente. ¿Sí? Entonces me mandan a calcular. Calcule la probabilidad de A. Entonces, vamos a ver, ya esto lo hicimos. Solo, lo único que cambia son los datos. Mire, la probabilidad de A es que, recuerde, A es que la molécula 1 está presente. ¿Cuál es la probabilidad de que la molécula 1 esté presente? Ya, ahora con estos datos. Entonces, mire, hay 36 donde la 1 está presente de 84 muestras posibles, ¿no? Entonces tenemos aquí 36 sobre 84. Alguien que me vaya simplificando ahí me ayuda, pero me lo deja como fracción porque como fracción se ve mejor lo que queremos ver.
36 sobre 84, simplificado. 3 sobre 7. 3 sobre 7. ¿Bien? La de B. La de B es, B es que la molécula 2 está presente. La molécula 2 está presente. Vamos a ver, la molécula 2. Hay 28 de 84. ¿Cuánto es eso? En términos como una fracción, 28 de 84. 28 sobre 84. Simplificada es ¿un qué? Un tercio. Bien, un tercio. La de la intersección. La de la intersección. La de la intersección, recuerde, es las dos presentes. ¿En cuántas está presente la 2? Sí, sí, donde se cruza el sí, sí. El 12 de 84. ¿Sí? La 2, ambas al tiempo. Ambas. Es 12 de 84. ¿Alguien que me ayude con la simplificación? 1 sobre 7. 1 sobre 7. Bien. Ahora, la de B, la de A dado B. La de A dado B. Recuerde, dos formas de sacarla. Reduce el espacio muestral o aplica el cociente, ¿no? De la intersección sobre la de B. Recuerde, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección sobre la de B. Entonces ya tengo la de la intersección, un séptimo. Y tengo la de B, que es un tercio. La de B es un tercio. ¿Sí? Regla de la oreja. Eso da 3 séptimos. ¿Sí? 3 céntimos. La de A dado B da 3 céntimos. Y la de B dado A. La de B dado A es la de la intersección sobre la de A. La de la intersección es un céntimo. Y la de A es 3 céntimos. ¿Sí? Regla de la oreja. Un tercio. 7 sobre 21, que es 7 sobre 21, que es séptima 1, séptima 3, un tercio. La de B dado A, un tercio. Oiga, qué curiosidad. Ya me están avisando que faltan 10 minutos. Bien, mire. Qué curiosidad, mire, mire, mire. Acá las tengo en limpio. Acá las tengo en limpio. La probabilidad de A no condicional, es decir, la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que la molécula 1 esté presente sin saber qué pasó con la 2. Esta es la probabilidad de A, la probabilidad no condicional de A. También se le conoce como la probabilidad marginal de A. ¿Sí? Es 3 céntimos. Y la probabilidad de A, si ha ocurrido B, es 3 céntimos. Es decir, ojo, aquí tengo dos probabilidades. La probabilidad no condicional de A. Es decir, esta probabilidad es, haya ocurrido B o no, la probabilidad de A es 3 céntimos. Y acá tengo la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, es la misma. Note eso. Ahora, mire la de B. La probabilidad de B no condicional es un tercio. Y la probabilidad de B, cuando ha ocurrido A, también es un tercio. Es decir, A tiene el mismo chance de ocurrir, haya ocurrido B o no. Y lo mismo B tiene el mismo chance de ocurrir, haya ocurrido A o no. Muchachos, definición. Cuando eso ocurre, se dice que A y B son independientes. Que el evento A y el evento B son independientes. O el evento B y el evento A son independientes. Ojo, concepto de independencia. Dos eventos son independientes. Si la probabilidad de que ocurra el evento es la misma, haya ocurrido el otro o no. Es decir, la probabilidad, el hecho de que haya ocurrido B, no te afecta la probabilidad de ocurrencia de A.
Incluso a pesar de que haya una intersección. A pesar de que la intersección no es vacía y hay elementos en la intersección. Y de hecho, aquí viene lo más poderoso del concepto de independencia que tiene que ver con la intersección. Y es, note una cosa, que la probabilidad de la intersección se puede obtener así, mire. Tú multiplicas 3 séptimos por la de B, que es 1/3, y este 3 se va con este, y eso te da 1/7. Es decir, que la probabilidad de la intersección se puede encontrar multiplicando las probabilidades de los dos eventos, cuando ellos son independientes. Ojo, allá vimos una fórmula que dice la probabilidad de la intersección de A con B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, o la de A dado B por la probabilidad de B. Pero eso es en general sin tener el dato de que A y B son independientes. Cuando A y B sean independientes, entonces la probabilidad de la intersección se puede calcular multiplicando las probabilidades. Y eso sí que lo usamos nosotros en estadística. Porque los experimentos se diseñan de tal manera que cuando tú hagas las observaciones, ellas sean independientes y entonces tú puedas hallar la probabilidad conjunta como el producto de las marginales. Entonces, uno siempre, uno garantiza la independencia de los eventos para poder facilitar el bendito cálculo de la probabilidad conjunta de varios eventos, ¿no? Si yo garantizo que los eventos son independientes y eso se garantiza diseñando bien el experimento, entonces yo puedo hallar la probabilidad de la intersección simplemente multiplicando las probabilidades. ¿Listo? Mejor dicho, esto de la independencia sí que se usa en esta forma. Y básicamente lo que se usa es, suponga que son independientes. Entonces, cuando tengo garantizada la independencia, puedo usar esta fórmula. Obviamente, si no tengo garantizada la independencia, entonces esta fórmula no. La que aplica es la otra, que tiene condicionales. ¿Bien? Es decir, el hecho de tener garantizada la independencia de eventos te facilita el cálculo de probabilidades de intersecciones, ¿no? Muchachos, y esto también es válido para más de 2 eventos. Es decir, si tengo 3 eventos que son independientes, entonces la probabilidad de la intersección de los 3 se obtiene como el producto de las probabilidades. Bueno, desafortunadamente se acabó el tiempo. La próxima clase retomamos aquí, en esta parte. Vamos a dar la definición de cuándo 2 eventos son independientes y empezamos a hacer ejercicios de aplicación de este concepto de independencia. Muchas gracias por su atención. Oiga, muchachos, mire, la próxima clase termino esto. La próxima clase termino el capítulo 2 y por lo tanto el viernes, es decir, de hoy en 8, estamos en evaluación. ¿Qué va a entrar en esa evaluación? Todo el capítulo 2 de lo que tiene que ver con probabilidad. Así que, por favor, este fin de semana dedíquese a estudiar esto. Porque el viernes hay evaluación. Entonces, la próxima semana, ¿qué voy a ver? El próximo lunes, ¿qué voy a ver? Ya termino esto. Mire que aquí es poquito lo que hace falta. Es poquito lo que hace falta. Mire, teorema de Bayes y algo de técnicas de conteo y listo. Eso es lo que hace falta. Entonces, eso lo termino. Profe, yo creo que es el jueves. Dígame. Eso, el jueves. El jueves. Profe, no se los olvide subir las clases, yo. Lo que pasa es que a mí se me cruzan los cables. A mí se me cruzan los cables porque en el otro grupo, en el grupo, yo tengo, de este curso tengo 2 grupos, el grupo A y el grupo B. En el grupo B tengo los viernes, entonces a veces se me cruzan los cables y lo confundo. Ya, la vejez no llega sola, ¿no? Entonces, profe, entra todo lo relacionado con la diapositiva, ¿verdad? Sí, señor, con esta diapositiva. Capítulo 2 del texto de Montgomery. Sí. Profesor, una pregunta. ¿Sería posible que el próximo viernes, o bueno, que la próxima semana nos habilitara el taller y pospusiéramos el examen? O sea, primero el taller y luego el examen. Como quieran. Sí. Porque el taller tiene 3 intentos, eso nos sirve para repasar.
Puede ser, no tengo ningún problema, no tengo ningún inconveniente con eso. Es decir, no, pero es que ya tenemos nota de taller. El taller ya lo hicimos. Es el de las cálculos de cálculo Pero de lo que yo le iba a decir, profe, que ya taller como tal, ya lo tenemos, nos falta el quiz. Nos falta el quiz y el parcial. Sí, ya nota de taller tenemos. De hecho, ¿cuánto habilita la revisión? Ahorita activo la revisión. Dime, Luis José. Okay. No, estaba preguntando sobre la revisión del taller. Ya se la voy a activar para que vean dónde se equivocaron. Y si es que el profesor está equivocado. Profe, no, equivocado no. Profe, perdón, ¿puede de pronto considerar poner 2 intentos para el quiz? No. No. Bueno, entonces para el parcial. No. Ya los 3 intentos, ya agotaron los 3 intentos. Vamos a ver, no se adelanten y no se adelanten a los hechos. Hagan, y después vamos mirando ahí qué se puede hacer. No se adelanten. Profe, la verdad, lo del quiz es porque esto es un tema más complicado que el que vimos en el taller. La verdad, por supuesto. Y esto se va a ir complicando, muchachos. Profe, ¿en Montgomery hay ejercicios de estos? Sí. Y voy a ver si de pronto para la próxima clase me da tiempo de resolverle algunos ejercicios. Mire, si no me da tiempo la próxima clase de resolverles unos ejercicios, afortunadamente ya tengo una grabación de una clase que di en Ingeniería de Sistemas de este mismo tema y ahí resolví varios ejercicios, hice un recuento en Ingeniería de Sistemas de todo el capítulo 2. Entonces, tengo la grabación y entonces yo le puedo proporcionar para que se vean ese video que es solo solución de problemas. Aquí por el chat, mándenos por aquí por el chat. Sí, súbelo en Cintia o aquí por el chat. En el grupo WhatsApp. Sí, correcto, claro, sí, vale. Ay, profe, le encargo. Sí, le encargo porque es que yo no tengo WhatsApp. ¿Me lo puede enviar por favor al correo? O yo le mando un correo solicitándole. Vale, sí. Gracias. Muy chévere la clase, muy bacana. Bueno, estén bien. También súbelo al WhatsApp, profe. Vale. Chao, profe, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. pase bien. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.